justo estaba en Crónica y apareció un comentario de Tetaz, o Tetaz, qué sé yo, y le digo, ¿sabe qué pasa? Son todos intercambiables. Mire, que Lustó, que Tetaz, que Pratgay, que Álvarez, todos intercambiables. Da lo mismo estar en un lado, estar en el otro. Fin de semana picante, que viajamos, que no viajamos, que viajamos después. Sí, que nos quedamos, antes. Que nos vamos. Qué bravo que está este pibe. Sí. Qué bravo que... Esto, hubo decisiones que se tomaron, hubo mensajes que vinieron desde la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, interesantes. Vamos a evaluarlas, pero tenemos un invitado interesante también. Exactamente. ¿No? A ver, vamos a resolver con quién hacemos este programa, así, ya cuando entra Chiche nos vamos y no... Sí, perfecto. Viste cómo son los bolches cuando entra. Hicimos... Me llamó el sábado a la tarde. Me contaron mis padres. Estuvo bien, ¿eh? Sí. Estuvo bien. Pero, viste que entra y se pone, y suena la marcha y se pone nervioso, le da taquicardia, viste cómo son. Entonces, cuando entra Chiche, nos vamos. Y siempre nos queda, a ver con qué hacemos el programa. Dale, vamos. Exactamente, con Lucía Gerpe, Florencia Moreno en la producción, Dante Malchegro y Silvia Purita en la operación, Patricia González en la operación del streaming, Verónica Méndez en el informativo, Francisco Dach en las redes. ¿Y nuestro invitado? Nuestro invitado en piso del día de hoy, Mariano Recalde, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, presidente del PJ porteño, abogado y docente. ¿Me faltó algo? Sí. Exacto lo que te faltó. Sí, pero sobre todo que es el candidato ahora. Claro. Es el candidato para la elección que viene. Es interesante porque vamos a hablar lo que está pasando ahora, el senador, y vamos a hablar cómo sigue siendo senador desde el peronismo. ¿Está bien? Y vamos a dejar los comentarios sobre las decisiones tomadas por Milei en términos de retenciones, el mensaje del secretario del Tesoro para cuando él, menos cuarto, por ahí él se tiene que ir. Y ahí aprovechamos los últimos minutos del programa para reflexionar sobre lo que aconteció. Una de las cosas que nos desayunamos es que el Poder Ejecutivo está delegando el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Una cosa muy rara. Sí. Hay un decreto que acaba de firmar el presidente. Dice, no, bueno, yo voy a promulgar esta ley de discapacidad, bla, bla, bla. Pero le pido a los señores legisladores que me digan de dónde tengo que sacar la plata para aplicarla, porque hay un gasto, obviamente, en esa ley. Y algunos legisladores tienen la sensación de que eso complica, y que qué sé yo, y qué sé cuánto, que hay una intromisión del Ejecutivo sobre el Legislativo. Seguramente va a haber un pedido de declarar inconstitucional ese decreto. Pero vos sabés que eso tiene que ver con... En la política, él es abogado, dijiste, ¿no? Hay un exceso de abogados, ¿no? Hay. Entre los que están afuera, vos sabés que los abogados son bravos, se apoderaron de un poder de la nación. Sí. Que no es ni el legislativo ni el ejecutivo, es el judicial. Claro. Vos para estar en el poder judicial tenés que ser abogado. Son bravos estos abogados, ¿eh? Porque una cosa es que vos digas, bueno, los hospitales, no, un poder. Para vos ser parte de uno de los poderes del Estado argentino, tenés que ser abogado. Y a nadie se le cae, nadie te dice, no, sí, tenés que serlo. Y pasa como sentido común. Es interesantísimo esto. Bueno, eso incluso es muy interesante porque, claro, tenés que ser juez. Claro. Y para ser juez tenés que ser abogado. Qué lío que hicieron. Pero bueno, en este exceso de abogados que tenemos, las respuestas son del verbo abogar. Y entonces la respuesta abogadil es vamos a declarar inconstitucionales. Del otro lado es decir, miren, el Poder Ejecutivo dejó de ser ejecutivo porque el Ejecutivo es el que ejecuta a partir de que tiene la plata. Para tener la plata, busca la plata. La busca, la hace, la entrega.
De hecho, el Poder Ejecutivo, cuando no recauda, hasta puede emitir plata. No le pide permiso a nadie. Le da la orden al Banco Central, el Banco Central le da la orden a la Casa de la Moneda o compra afuera. Nadie interviene. Es el Poder Ejecutivo es lo que determina que es un régimen presidencialista. Tenía otro espíritu la reforma del 94, para ir a un régimen parlamentario donde hubiera, de alguna manera parlamentario, hubiera una válvula al escape con el jefe de gabinete, que por eso tiene que ejecutar el presupuesto, y cuando hay una moción de censura, que está en la Constitución, hacia el jefe de gabinete, cae el gobierno y tiene que hacer de vuelta el gabinete, no el presidente, cae el gobierno, bla, 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 bla. Bueno, no pasó. Ahora, el Poder Ejecutivo está renunciando a ser ejecutivo y te está metiendo de prepo en un régimen parlamentario cuando te le dice al Poder Legislativo, vaya y busque la plata. ¿Qué es lo que hace un gerente? ¿Qué hace el directorio de una sociedad? El directorio dirige. ¿Cuáles van a ser los productos? ¿Dónde vamos a impactar? ¿Quién lo ejecuta? Los gerentes, en distintos niveles, pero los gerentes ejecutan. En la Argentina no es así. Pero con este decreto, lo que te está diciendo, vaya y busque la plata, lo único que tiene que hacer el Poder Legislativo es buscar la plata. Y después vaya y ejecute usted, ejecutivo. Y si ejecuta mal, tenemos un lío. Milei renunciando al Ejecutivo. Yo creo que como no estudian, no saben, no lo entienden, hacen un lío muy grande. Y Milei se piensa que es canchero con esto. Ah, está bien, vayan y busquen la plata y yo lo hago. Bueno, hay que buscar la plata, ¿cuál es el problema? Sí, hay que buscar la plata. Muy interesante. Las dos maniobras. La maniobra de la inconstitucionalidad del decreto, sí. Y la maniobra de que la Argentina irrumpió a partir de Milei en una especie de régimen parlamentario. Mirá si hay encima una moción de censura. Y empieza todo un lío, ¿no? Ojo que esto, saben, creo que no lo estudiaron lo suficiente. Se equivocaron con el artículo 2 de este decreto. ¿Qué opinás, Mariano, de esto? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muchas cosas. Efectivamente, creo que este decreto es inconstitucional como abogado. Pero además creo que se pasó de rosca con esto de querer gobernar solo desde el Poder Ejecutivo, de ningunear al Poder Legislativo. Ese ninguneo, como decís vos, se le puede transformar en que al final el Poder Legislativo, si le le pone tantas trabas, tantas excusas para aplicar las leyes que dicta el Legislativo, se va a terminar haciendo cargo el Legislativo de las funciones que le corresponden al Poder Ejecutivo. Esperemos que no pase nada de esto. Y me acordaba cuando decías lo de los abogados, que nosotros en una época cuando era más joven, estaba en la facultad, militaba ahí, y estaba todo mal, era épocas de miseria, ¿no? 2001, y pensábamos, ¿no? Todo el poder judicial lo manejan los abogados. Yo militaba en la Facultad de Derecho. Todo el poder legislativo mayormente son abogados, muchos diputados, y los que no son abogados tienen un asesor abogado. Y veíamos que la mayoría de los presidentes, salvo honrosas excepciones, un general, un odontólogo, habían sido abogados también. Y ni hablar, bueno, el resto de los militares que no. Y decíamos, bueno, tal vez la solución es prender fuego a la Facultad de Derecho. como en algún momento pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? La historia bíblica, sí, claro, de que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de viciosos, de gente muy pecadora, y en un momento se le aparece, creo que a Moisés, un ángel diciéndole, che, Dios va a hacer pelota a estas ciudades por viciosas, por pecadoras. Y Moisés dice, bueno, si hay 10 justos, le voy a pedir a Dios que los salve. Y no había ni 10 justos. Así que desaparecieron Sodoma y Gomorra, Dios las hizo desaparecer. Pero no hizo desaparecer la Facultad de Derecho. Se ve que había algunos justos. Y de hecho apareció uno en el 2003, que fue abogado. Y presidió el país, y recuperó el peronismo. Y después vino una abogada con él.
Y no todos los abogados son así. Así que... La primera vez que le planteo yo se lo conté acá, estábamos por recibir a los petroleros, hacer un acuerdo de precios con los petroleros, los dueños de la petrolera, estaba Bulguerón y bueno. Y en el año 2007 estaba la discusión de Pingüino-Pingüina. Y Kirchner sienta a su derecha a Cristina. Y bueno, al final estaba, debido a su izquierda, estaba yo, y finalmente entran los petroleros. Pero mientras esperaban y se terminaba la reunión, Kirchner me pregunta, ¿y usted cuando deje de ser secretario qué quiere ser? ¿No? Para pavear. Quiero ser juez federal. ¿Juez federal? Dice, sí, juez federal. Y entonces, viste, dice, bueno, hace la carita, viste que hacía. Estaba Cristina ya. Y al final el tipo dice, ¿usted no es economista? Sí, soy economista. ¿Y cómo quiere ser juez? Y entonces le empiezo a explicar de dónde salió esta historieta de que para ser juez hay que ser abogado, le inventaron los abogados, le digo. Y bastó que Cristina dijera, qué interesante la posición de desarrollo. Y paró ahí, dijo, mire, Moreno, déjese de joder que acá hay dos abogados. Termínela, Poder Judicial. Sí, bueno, pero ojo que lo que vos planteas no está solo, hay mucha gente que está impulsando y yo adhiero a que se implemente de una vez por todas el juicio por jurados. Que los que definan no sean necesariamente abogados, sino el pueblo. El pueblo. Eso sería el tribunal culpable o inocente. Exacto. Sí, está bien. Hay de hecho para algunos casos, ¿no? Poco. Sí, poco, pero hay. Pero bueno, está bien. En este caso el tribunal en sí no hace parte del Poder Judicial. Bueno, sería un auxiliar, sería en ese momento. Pero podemos discutir si para ser juez es necesario ser abogado o que exista la carrera de juez. Es más, esa idea que vos planteás en algún momento, Cristina, harta de la justicia cautelar que le suspendía las leyes y que le frenaba todas las decisiones políticas, planteó en algún discurso, al final hay que ser juez de primera instancia. Tiene más poder un juez de primera instancia que un presidente elegido por el pueblo. Sí, incluso nosotros lo decimos que un juez de primera instancia no le puede tomar instrucción a un presidente que tiene secreto de Estado todos los días, porque vos para escuchar los secretos de Estado tenés que estar preparado psicológicamente y físicamente. No es fácil tomar decisiones cuando está en juego el patrimonio de todas tus familias, tus empresas, de todas las familias argentinas o en la interacción con otros países. Pero bueno, eso tiene que ver con cómo se juzga o no se juzga a los presidentes y esta historia de que parece que es grato y es una alegría de que estén los presidentes presos. Esto no puede ser, hay que resolver ese tema y ese tema no puede, hay que ser serio con estas cosas, si no nos vamos a terminar pareciendo a Perú, que el presidente que sale, el presidente que termina preso, y eso no puede ser. Pero bueno, como estamos en el sistema capitalista, ¿qué tengo que hacer en el sistema? Vender. Vamos a vender un ratito. Estás en primavera. Es la temporada para florecer. Y la radio florece para vos. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos?
Un espectáculo de programa con la mejor información. Un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.200 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, el Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico. Tiempo de show. Donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show. Todas las madrugadas por Del Plata. La radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Del Plata a la tarde. El momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro. Una discusión necesaria. Hasta las 17 con Guillermo Moreno. En Del Plata, la radio de la verdad. Cuatro de la tarde, 21 minutos. Seguimos en Volver a lo Nuestro, el programa de Guillermo Moreno. Qué visita que tuviste recién, ¿eh? Sí, vienen todos. Pero, ¿tu mamá no te enseñó que cuando vas de visita te hay que llevar un paquetito? Sí, claro. ¿Y trajeron masita? Nada. Estos que vinieron de visita son... Sí, además visita de médico te hacen, ¿viste? Sí, pero podrían haber dejado el paquetito. Claro. Y entonces los muchachos... ¿Cómo estamos por la elección en Capital, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad que... Yo los veo muy bien, y te veo, pero muy bien, no digo las cosas. No, ya sé que no. Los veo muy bien, y te veo a vos tirando la elección, empujando, o tirando en este caso, porque soy el candidato a senador. Sí, Estás llevando la elección, esa responsabilidad es fuerte, amigo. Y uno tiene más responsabilidad en esta elección y tiene que ponerle el cuerpo. Estamos recorriendo, caminando, hablando, yendo, pero además estoy muy confiado porque, como decía el general Perón, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que ellos son muy malos. Sí, pero el peronismo con su doctrina empieza a tener la certeza de que estamos en la senda de la verdad. Vos sabés que incluso en la década ganada, las decisiones que nosotros tomábamos, siempre teníamos las dudas si estábamos haciendo las cosas bien. Siempre, ¿eh? Yo estoy hablando de las decisiones económicas. Yo participé, no en todas, pero en algunas de las decisiones económicas. Aclaro cuando pusimos las retenciones. Me tocó subirlas en este caso o ponerlas al petróleo. Y vos decís, che, y vos sabés que después de lo que está haciendo el mundo ahora, no hay duda que teníamos razón, no éramos el pasado, éramos el futuro. Y que te ilumine la verdad te da más fortaleza. Por eso las discusiones alrededor de Dios son discusiones que terminan tan complicadas, o sobre el honor o sobre la familia, porque hay cosas que vos decís, esto es así. Y cuando dos dicen esto es así, es así. Y ahora tener la certeza que lo que hicimos era lo correcto en la década ganada, te da una fortaleza extraordinaria. Y entonces, lo que estamos planteando en el marco de la campaña y la doctrina,
es muy importante. Te toca a vos la capital, una ciudad que en principio parece adversa, pero que yo creo que vamos a ser mayoría en algún momento. Y más pronto que tarde. Porque como vos decís, tenemos la razón. Tenemos la historia. Tenemos verdades para decir. Tenemos para discutirles las verdades de ellos. Cuando nos hablan de libertad, nos reímos como vos. Porque la verdadera libertad es la que defiende el peronismo, que es otra libertad. Claro. Lo decía Perón, ¿no? Claro. La libertad que nos ofrecen es la libertad de morirnos de hambre. Cuando que otorgó más libertad a los trabajadores fue el general Perón cuando les dio las vacaciones, tiempo libre, descanso, un buen salario, que vos puedas llegar a tu casa y dedicarte a otras cosas, no tener que salir a buscar otro ingreso. Tener libertad es que cobrar la jubilación, terminás toda tu vida activa, cobrar la jubilación, no tenés que estar penando, no tenés que estar viendo si compras los remedios o compras un kilo de asado. Esa es la libertad que queremos recuperar, la del tipo que puede decidir libremente qué hace con lo que le sobra a fin de mes, si ahorra, si compra una cosa, si invierte. Eso perdimos, esa libertad perdimos. Y ni hablar la independencia y la libertad como país. Nos sometieron como país. Y el peronismo es el que lucha por una patria libre, justa y soberana. Estos tipos nos metieron de vuelta a ser colonia, a depender de, como están ahora, yendo a arrastrarse en la alfombra de Estados Unidos, a robarle y a mendigarle unos dólares para seguir sosteniendo esta cosa que ya no se sostiene más. No sé cuánto lo van a poder mantener. Un sistema que lo único que hace es permitirle a los especuladores, a los que viven de la bicicleta financiera, seguir haciendo guita sin producir. Guita con la guita. Y ese no es el país que queremos nosotros. Y creo que es el país que no quiere la mayoría de los argentinos, incluso los porteños. La mayoría de los porteños no quiere. Los porteños tienen una característica que se ve cuando hay alguna desgracia natural, son solidarios. Cuando Crónica inicia, el presidente dice, no me voy a meter en Bahía Blanca. No, porque arréglensela. Cuando fue la famosa inundación. Claro. Y Crónica sale haciendo la campaña para buscar ropa. En un rato empezaron a llegar los autos, después fue los camiones. Y los porteños son eso. Son profundamente solidarios. Hay una discusión sobre la influencia del progresismo, que también tenemos que saldar. Tenemos que saldarla en su medida y armoniosamente. No es este el momento, estamos en una elección, pero hay que saldar qué es el progresismo. Hay que saldar a qué llamamos progresismo, porque no hay nada más progresista que el peronismo. Claro. Tan progresista es que es revolucionario. Por eso lo que pasa es que en algún momento nos complicamos, se nos desordenó. Se nos desordenó allá por el 2012, 2013 se completó, no se agotó, se completó el modelo. Es una discusión que Cristina está empezando a dar, la dio en algunos discursos, los viejos la damos obligatoriamente. Y el esquema de salida de una vez que te completás también tiene que ser en un proceso de no equivocación, con un debate. Y en ese esquema, el hecho de haberse completado el modelo y el esquema de salida lo tenemos que revisar. Y lo tenemos que revisar a la luz de lo que ahora está pasando en el mundo. Muy interesante lo que está pasando en el mundo. Y donde más se vende el diario La Nación, o se lee La Nación, es en Capital Federal. Claro. Y La Nación sigue teniendo corresponsables en el exterior. Cada vez menos, porque son muy costosos. Pero tiene en Roma, tiene en España, tiene. La Nación es el único diario que empieza por lo internacional. Como decía Perón, la verdadera política es la política internacional. Entonces, vos empezás La Nación, vos entrás Clarín, entrás acá, como si fuera el New York Times, entrás en Estados Unidos.
La nación entra en el mundo. Te lleva al mundo desde su lógica y después entra en el país y después entra en economía y después hace algo de cultura. El mundo por primera vez va casi hacia un lugar donde el peronismo estuvo esperando, donde la producción, el trabajo, la reindustrialización, lo que tenemos que hacer. Y este esquema a los porteños, donde perdés el trabajo. Si no trabajo, no puedo pagar el psicoanálisis, no es que no puedo pagar. En mi época había una placita que se llamaba Freud, Charcas y Salguero. Todo lo que estaba alrededor de esto, todo ahí eran psicólogos. Y laburaban todo, y ganaban todo. Ahora, si no tenés laburo, y dentistas laburaban todo, los médicos laburaban todo. Los profesionales independientes estaban en la capital. ¿Y a quién van a votar? Y ellos necesitan... Ojo con eso, Ojo con eso, porque las iglesias que eran progres, ¿viste? Cuando se hablaba, y por ejemplo la de Santa Fe y Paraná, la de Montevideo, allá donde se junta en la placita, allá se junta con Arenales, La Redonda. No era casualidad eso, Redonda de Belgrano. Claro, ojo con eso, Los curas tienen mucho que ver con ese sentido. Tenemos que hablarle. Tenemos que recuperar eso del porteño que se ocupaba del país, pero de un país para todos. Y eso sos vos, Eso sos vos. Y si sos capaz de entrarle a los sectores medios bien pelucas, con ese discurso peluca, ojo, porque Patricia, ¿de qué va a hablar, pobre? No. ¿De qué va a hablar, Patricia? Y de tu contrincante, el resto, bueno. Después me contás cuántas listas hay, pero cómo se polariza la elección. Ahora vamos a ver si hay novedades, porque viste que todo el tiempo pasan cosas acá. La elección que hicimos ahora en la provincia fue la tradicional, con las boletas. Esta es distinta, ¿no? Sí, ahora en todo el país se vota con una nueva boleta. No hay muchas boletas o una por partido, sino que hay una boleta única, que están adentro de la misma boleta todos los partidos, y vos tenés con una lapicera que marcar el que te gusta a vos. O sea que el presidente de mesa te da la lapicera también. El presidente de mesa te da el papel y la lapicera para marcar, una lapicera indeleble. La complejidad que tiene acá en la ciudad de Buenos Aires es que se eligen senadores y diputados, o sea que hay que poner 2 cruces, porque no tiene la tradicional boleta completa, no está más, no existe más. Hay que poner una cruz para el senador que más te guste y una cruz más para el diputado que más te guste. Están las dos en la misma fila, ¿no? Arriba el senador, abajo el diputado. ¿Viste cómo son estos los porteños? Mariano Recalde y Tai Hackman. Lo llevo de vendedor, no me vende nada. Sí. Ese candidato dice, no, ponés el senador que más te guste. No, claro, ponés Fuerza Patria. Son bravos estos pibes. Pero lo doy por sentado que lo que nos escuchan acá. Son demasiado métodos, no ven. Mirá, nosotros cuando arranqué con el negocio, vendíamos lo que vende todo el mundo. El que nos escucha acá y no elige esa boleta, cambia el dial. No. Vaya a escuchar otra cosa. Entonces yo vendía lo mismo, que vendía todo, no tenía ningún producto exclusivo. Ahora, tampoco exclusivo, pero tengo cuenta. Imagínate cuando empecé hace 45 años. Y entonces, pero lo que vos vendés es lo que venden todos, sí, pero lo venden todos, pero esto lo vendo yo. Y el tipo se me quedaba, ¿viste? ¿Pero qué vendés? Clavo 2,5. Sí, pero lo vendo yo. La diferencia es que lo vendo yo. No es el senador que más te guste. No, es que vota peronismo. Esta vez se vota peronismo. Y es fácil encontrarla porque es la única que tiene la bandera argentina. Hay violeta. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? 17 listas. Es un bolonqui, pero entra tranquilo, nadie te va a apurar. Estamos en las puntas, estamos ahí en el medio. Por el medio, una tirita azul con la bandera argentina, Fuerza Patria, Mariano Recalde, senador. Pero no más está fácil. mal, claro. Lo que pasa es que los muchachos que se dedican al marketing, todo dice, como vos lees de izquierda a derecha, algunos dicen lo importante es estar a la izquierda, porque eso es lo primero que lee. Ahí en YouTube la estamos viendo. La muestro, y la segunda, ahí está, mira, no, está arriba. Y la segunda es, no, pero lo importante es ser último, porque es donde termino. Pero lo importante es estar en el medio, mirá. Porque, viste, claro, cómo es el peronismo, decía el general. ¿Sabe qué decía el general que era el peronismo? Como un avión.
el cuerpo del avión es la doctrina. Después tenés dos alas, derecha, izquierda. Dos alas, no que tenés izquierda y derecha. Dos alas, una a la izquierda, otra a la derecha. Así que estamos en el medio. Y bueno, esos que tienen azul. Haber estado 7 años en las aerolíneas me ayuda, entonces. Te ayuda. Sí, esa que es azul, ¿quiénes son? Que ya no leo. Eso que está a la izquierda, Sucha 2. Lozano, Claudio Lozano. Ah, mira. Bueno. No tiene candidato a senador. Ah, mira, claro. Y el que está acá, el último, que también es azul y... No, ese era Lozano. El de acá es Biondini, creo. O no, el Turco García. Ah, el Turco García. Sí, el Turco García, buen pibe. Buen pibe, qué sé yo, el Turco García. Fue de Racing. Tampoco va con boleta senador, va solo la lista de diputados. Está claro, por eso no tiene el cuadradito. Ahí te das cuenta lo que tenés que votar. Hay 2 cuadrados blancos y ahí hay que meter la cruz. Claro. Ahí se mete una arriba, cruz, se mete abajo. Cualquier marquita. Vale. Claro. Cualquier marca. Hay que señalar ese recuadro y votar. Pero estás en muy buen lugar, ¿eh? Sí, ahí se ve bien. ¿Y los radicales quiénes son? Hay muchos radicales, van divididos. El peronismo va unido, pero los radicales van en... Mirá, está la de López Murphy, que es medio radical. Sí, la de Reyes, no. Hernán Reyes, que es medio radical, que está con Carrió. López Murphy es alberista. La de Ocaña y Lustó, que son los ministros de Alberto Fernández, ¿no? Eso, en aquella época cuando era jefe de gabinete, claro. Y Rombolá es radical también. A los dos lo puso, ¿eh? Sí. A los dos, sí. Por eso. En la época de Ocaña, te cuento, en la época de Ocaña arrancaba C5N. Sí. Vos estabas en la aerolínea en esa época, era presidente de la aerolínea. ¿Sabés cuál era la primera básica que fue este pibe? ¿Cuál? Ah, sabe, se acuerda que yo. Claro, entró, claro. Arquivel y Baez. Claro, ¿viste? Mirá. Claro. Y entonces, resulta Unidad que... Básica Pueblo Peronista. Las Cañitas. Las Cañitas. Cuando Las Cañitas no era Las Cañitas. Era un barrio, Jugaba la pelota en la calle, yo ya te conté. Sí, donde se comen las mejores tortas fritas. Este tenía 18 años. Y escúchame, y el mural de abajo de las vías del tren siempre estaba pintado por la nosotros. Este tenía 18, 19 años cuando vino por primera vez. Así que, y vos imaginate, estamos hablando de la época de Alfonsín, ¿no? Año 85, 86, por ahí, qué sé yo, más o menos. Mandémosle un saludo a Hugo. ¿Te acordás de Hugo? Sí, claro. ¿Cómo me voy a acordar? Huguito. Venían todos de eso, había todo un grupito que paraba en la básica. Y entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este esquema de que la Ocaña es una de las candidatas, es recordar, acababa de salir C5N y vaya a saber por qué. Teníamos una, como el COVID, sí, pero una anterior, el aviar, me pareció una cosa extraña. Ah, sí. Entonces fue la Ocaña a Ezeiza a repartir barbijo. Imagínate, salimos en la tapa de todos los diarios. La ministra de Salud a repartir barbijo. Imagínate, los aviones empezaron a llegar vacíos, ni la tripulación quería llegar. Y C5N puso un contador abajo a la derecha o a la izquierda, no sé dónde, ahora está la hora, no sé si ustedes cómo lo miran, debe ser la derecha. Y los muertos que había por día. Entonces el contador iba, ¿viste? Y voy a ver a Cristina y le digo, pero escúcheme, terminémoslo con esta historia, que estamos, eso es ridículo. Y la voy a ver, porque me llama el que manejaba la feria minorista del Mercado Central. Ajá. Me dice, llorando, el tipo 2 veces lloró. Me llama llorando y me dice, Moreno, mañana me matan todos los cerdos. Le digo, ¿cómo que te matan los chanchos? ¿Quién te va a matar los chanchos? ¿El rifle sanitario? ¿Qué rifle sanitario me habla? Explícame. Porque el Ministerio de Salud tiene que morir y la ministra dice que hay que matar a todos los chanchos, empieza con los nuestros. Le digo, no, pará, la llamo a Cristina y digo, ¿pero qué es esto que vamos a matar a todos los chanchos? Bueno, véngame a ver a la noche. Dije, bueno, vamos a la noche. Y estaba sentado ahí un muchacho, era Mansur, yo ni lo conocía. Ajá. Y le entro, digo, ¿pero cómo vamos a matar a los chanchos, Cristina? Me dice, ya está, Moreno, olvídese, ese que está afuera es el nuevo ministro. Ya está. No solo me espantaba a los turistas, sino que me quería matar a todos los chanchos. Todos los chanchos de... Pero tremenda esta mujer. Tremenda, una cosa desopilante.
era la época que Lilita estaba medio perdida. Ahora Lilita le veo divertida. Con eso de los gatos, me pareció encantado. Los gatos antes andaban por la escalera, ahora se sientan en las bancas. Ah, sí. No tengo ningún problema que se siente, pero como lo dijo Lilita, me pareció muy gracioso. Muy gracioso. Está muy inspirada, está muy inspirada. Está inspirada. Cuando Lilita se inspira, Lilita estuvo muy bien en el 2001, porque ella le frena la ley a Caballo donde quería... Estaba en junta con Cristina. Claro, quería hipotecar la recaudación. Y con Alicia Castro. Claro, querían hipotecar la recaudación. Y siempre se llevó de alguna manera, después viste cómo es la política, pero está inspirada, ella está inspirada. Ella dice, ¿y qué opina de Moreno? No lo soporto, pero reconozco que son estas. Y entonces me preguntaron a mí. Y le digo, mira, yo con Lilita no tengo ningún problema hasta compartir una isla. Pero dormimos en cama separada, eso sí. No le gustó mucho, pero bueno, Lilita, es una cosa. Pero yo la respeto, o sea, es que me resulta una mina inteligente. Interesante que se haya puesto en el lugar que se puso. Le hace... Cuando se pone así, cuando se pone arisca y toda esa historia como fue nuestro gobierno, cuando se pone así es interesante. Totalmente. Pero esta elección es entre dos, es vos y Patricia. Sí, el resto la verdad que no está ahí de partícipe secundario. Hoy en la elección es si Milei avanza o si le ponemos un freno. Y el freno se lo pone el peronismo. Y si el peronismo se para y se pone de pie para hacer la alternativa en la que viene. Vos sabés que en el gobierno hay un solo libertario, un anarcocapitalista que es Milei, los demás no saben de lo que están hablando. Claro. Patricia es una chica que la conozco muy bien. O están haciendo otro juego. Es mi generación, ¿no? Patricia la conozco muy bien, no es anarcocapitalista. Entonces, incluso discutiendo el esquema conceptual de Milei, ella es muy desprolija, no puede, no lo está en condiciones, no está en condiciones de entender. La discusión es entre vos y Patricia, son los que se cargan, o sea, que hay 15, ¿hay algún otro senador? No, yo leí, los que leí ahí me parece que son los que... Los conoce. No, son los que se están... Y a nivel diputado, bueno, ¿es obligatorio el debate? No hay debate obligatorio, sé que están algunos medios tratando de organizarlo, pero no sé si se va a armar, me encantaría. Sí, claro, sería bien interesante. Pero mano a mano con Patricia, ¿no? Sí, claro. Que no nos llenen de... No, tendría que ser un mano a mano entre ustedes, tiene que ser... La consigna es peronismo libertario. Es la consigna de ellos. Claro. La consigna de ellos. Él la quiso crónica. Me decía, no, Moreno, acertaste en la elección de la provincia. No es que acerté. Estaba en crónica con Méndez. Sí. Yo te lo conté a vos. Sí, empezó un domingo. No, peronismo libertario. El peronismo barría. Méndez me justo una apuesta que no pagó. Era chori para todo, no pagó. Ya van 2 domingos que no paga. Y entonces, bla, y el peronismo, en la primera elección que hicimos en Constitución, 60-40, le dije, sale 60-40, fue 73, hoy, si se repite esa elección, que no la van a repetir porque sería un afano, es 90-10. Te lo digo hoy, yo creo que a nivel nacional la Libertad avanza y después del mamarracho que hizo en el día de hoy, está arrancando con 2, ya no arranca con 3 la elección, arranca con 2. 20 y pico. Sí. Claro, arranca con 2. Hasta ahora la secuestra le dan 35, 34, 38. Vos sabés que eso está... Los muchachos no escarmientan más. El núcleo duro del 31, 32, 29, 80 lo tenía. Yo creo que no lo tiene más. Y por eso va a haber la gente de Lilita, otras opciones, van a sacar. Pero en el fondo, o sea, entre todas esas 17... van a sacar 20 puntos, 22 puntos, pero el resto se divide entre ustedes. Y ojo, porque esto de Milei está pegando muy duro a los sectores medios, pero muy duro. Le está pegando en el alma, no solo en el bolsillo. Absolutamente. Le está pegando en el alma. ¿Cómo va a haber un psicólogo que va a pensar que las enfermedades psiquiátricas o psicológicas son solamente un hecho individual? Que es lo que te quiere. Milei que piensa que Dios es la primera persona del singular. Lo único que tengo que explicar que Dios es nosotros, que Dios hizo el bien común, que el porteño, mira, no solo nos va a ir bien en el sur, ojo, porque nos vamos a llevar una sorpresa. Viste que en Buenos Aires se ganó en la segunda y en la cuarta, que no sé si vos sabés bien,
pero es la zona núcleo de la pampa húmeda. Claro. Ese es el campo. Claro. Perdiste en la sexta y en la quinta, que es campo, pero es un campo de menor calidad. Ahí es donde tenés las hectáreas de 30 lucas, la hectárea, $30.000. Y se ganó. Y se ganó bien. Ojo que no solo va, ojo con lo que empieza a pasar. Imagínate no te digo el Socorro, pero te digo Belgrano, Núñez, Saavedra. Hay que hacer mucho ahí, que hay una densidad territorial muy grande. Ojo, Sí, la está pasando mal y está descendiendo mucho más la clase media que incluso la clase baja, que siempre estuvo mal y la peleaba y siempre está acostumbrada. Pero la clase media, esa que tenía prepaga, que tiene un auto, que iba al psicólogo, como decís vos, que se iba de vacaciones, que podía salir a comer afuera, está achicando todos esos gastos de una manera brutal. Viste que hay un alto, es duro lo que voy a decir, pero viste que hay un alto nivel de suicidios de adolescentes. Salió en los diarios, hay una cosa, mujeres están en sobre todo. Sí. Fíjate que no es sectores populares, No, claro. Esos son sectores medios. Bueno, muchachos, esto tiene que ver con estas estupideces que están. No solo en la víscera más sensible. Al porteño, las iglesias vuelven a estar llenas, amigo, Vuelven a estar llenas. Ojo con esto. El vector de lo espiritual y lo material y el vector de una sociedad solidaria que enfrenta al individualismo. Ojo que los ingleses, Darwin, todas esas tonterías no penetraron tanto ahí. En un grupito puede ser, pero no penetraron tanto. Vos decidís. Ahora tenemos que ir a la tanda. Y lo que me dicen, a mí, la productora, que te tengo que despedir. Pero quedan 10 minutos de ¿Cómo me vas a despedirte con juicio laboral? Muy bien. Vamos a la tanda. Hay que hablar de los economistas. Claro. Como decía Jaureche, no, olvidate. Los que te explican una vez no les entendés, los que te explican sí, dos lo hablamos veces siempre acá con Guillermo. Olvidate que te están cagando. No, olvidate de eso. Y aparte ayer, justo estaba en Crónica y apareció un comentario de Tetaz, o Tetaz, qué sé yo. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Son todos intercambiables. Mire, qué Lustó, qué Tetaz, qué Pratgay, qué Álvarez, todos intercambiables. Da lo mismo estar en un lado, estar en el otro. Hay un problema de formación, yo lo veo en la consultora, cuando los más jóvenes hay que volver a hacer un training porque se les complica. Enseñan la economía desde el dinero y se arman unos líos bárbaros. Y ayer el cura, en la homilía, muy interesante el cura, empezó a explicar el rol del dinero. Tenía que ver, obviamente, la lectura. Pero le explicaba ya a los feligreses que el dinero, de última, son papeles de colores, que son códigos, que la riqueza de una nación es el trabajo y la cantidad de bienes y servicios que producís. Ojo que es bien interesante la lectura de ayer para la política económica del peronismo. Y pues hay una relación con los sectores religiosos, porque, bueno, por lo menos en la capital federal, el tema, nosotros los católicos, la colectividad judía, ahí está Itaí, tenemos que vernos con la comunidad musulmana, han pasado mucho ahí, que era Flores, Floresta, toda esa zona, y también los pastores, ¿no? Que tienen una... el porteño, mirá que si hacemos una elección en la capital que rompa el marco, es tapa de los diarios. Claro. No por lo cuantitativo también. Cuando a mí los compañeros me preguntan, che, pero acá no vamos a ganar, no importa, pero acá defendemos el gobierno. Tomamos el subte y estamos todos en la Plaza de Mayo. Y aparte, cuando metemos 500.000 votos, ganamos en primera vuelta. Y 500.000 votos es toda la Patagonia, te aviso. No, es muy importante la ciudad de Buenos Aires, mucha gente, y además, como decías vos, yo creo que hay ciertos puntos de acuerdo con gente que no se asume como peronista, pero que defiende muchas de las cosas que defendemos nosotros, la educación pública, la salud pública, la distribución del ingreso, la solidaridad, que se indigna y se pone mal cuando ve una persona durmiendo en la calle, que se indigna cuando ve que un gobernante lo quiere limpiar, o que los maltrata, un tipo que se la rebusca vendiendo unas paltas o vendiendo unos plumeros y le sacan la mercadería. Toda esa gente la tenemos que juntar y me parece que vamos a dar una lección importante este 26 de octubre. Creo que va a haber, más allá de lo cuantitativo, creo que va a ser cualitativo, va a ser un número
que va a sorprender. ¿Sabes que un día me llama, ahora que hablaste de la educación pública? Era Puigros, ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, la hija de Puigros. Me llama Kirchner y me dice, ocúpese de la educación privada. Las cuotas, le digo. Sí, no va a ir a enseñar, ¿no? Bueno, listo, mándelo. Y vino la primera delegación con Puigros. Era tan grande que hay un salón que se llama Belgrano en el edificio, enorme. Eso lo usaba muy pocas veces porque es enorme. Y nos sentamos juntos, todos vinieron, capital y provincia. Porque ahí la que pensaba, ella era directora general en provincia, pero vino capital también. Y vos sabés que te llevas una sorpresa tremenda con la educación pública de gestión privada. Pero en la capital también. Porque no es todo el Champañá, con todo mi respeto al Champañá. Yo, Carlos Calvo y Salta, está la Inmaculada, que está antes esa escuela de la de gestión pública, que está a 50 metros. En la misma cuadra hay 2 escuelas, las 2 repletas. Pero la de Inmaculada, imagínate que es una de las primeras iglesias, la Inmaculada, la que está en Tacuarí, Independencia. De ahí depende, digamos, ese es el cura ese. Y el servicio que da al barrio es extraordinario. La cuota es muy barata. La educación toda es pública, obviamente en la Argentina. Hay de gestión pública y de gestión privada. Muy importante. Porque vos vas por los barrios, vas por Floresta, tenés un tipo de educación. Vas por Once, Almagro, tenés otro tipo de educación. En la Villa 31 hay una escuela de gestión privada. Por eso. Y nosotros y vos sabés que nos terminaron votando porque ordenamos y estaban en emergencia, porque como están ahora, porque tienen un problema, están cerrando muchas escuelas de gestión privada, que es un problema que cierren, porque después te abarrotan la de gestión. Bueno, hay un problema, Y entonces, ¿cómo nosotros le damos una respuesta? Lo mismo que le tenemos que dar una respuesta al tema de salud, donde las obras sociales cumplen un rol fundamental. Porque los trabajadores en general tienen su obra social, pero muchos son de la capital. Claro. O sea, o trabajan en la capital y se enferman muchas veces en la capital, y hay que juntar los 3 subsistemas. Muy interesante lo que podemos hacer. Eso hay que pensarlo, eso es parte de lo que hay que pensar para adelante, ¿no? El tema de la salud pública, porque efectivamente es un solo sistema, la salud pública. Están las prepagas, están las obras sociales, están los hospitales públicos, que funcionan y se vio cómo pueden funcionar si los coordinás bien en la pandemia. Claro. En la pandemia se equilibraba todo porque se complementaban los subsistemas y no funcionaban compartimentados. Hay que pensar eso, entre otras cosas. Lo de la educación pública de gestión privada también. Nosotros no somos enemigos de eso. Pero ¿cómo vamos a hacer si te estoy diciendo lo que me dijo? Pero viste que está ese prejuicio con los peronistas. Por eso te lo conté lo de Kirchner. Claro. Y después vos sabés las reuniones extraordinarias, que se sabe que en cualquier momento entra el PC acá. ¿No está en el frente con nosotros? El PC no. ¿Viste? No. ¿Viste que a Chiche le digo que vos... ¿Viste? Sí, el PC está en otra lista, pero... No sé qué va a votar, pero Chicho, ahora le preguntás a Chiche qué va a votar. Ahora le preguntás a Chiche qué va a votar. Y te decía, el voto es secreto, es secreto. Poneme la marcha y nos vamos y a votar a Recalde, incluido Chiche, a votar a Recalde. Poneme la marcha. Un fuerte abrazo peronista para todos. Gracias por venir. Viva Perón, gracias. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. ¡Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas! Porque además